14 de febrero de 2023. En una tranquila casa en Lincoln County, Oklahoma, el mundo de Colin Griffith cambió para siempre. Su padre, Charles Griffith, y él se encontraron en una confrontación que aún hoy muchos describen como inexplicable. Colin, entonces apenas un adolescente, disparó 2 veces, una al pecho, otra a la cabeza. El resultado fue la muerte de su propio padre, en un escenario donde nadie más parecía estar presente. El joven afirmó que su progenitor lo había acorralado. Una navaja en mano, un hombre furioso avanzando hacia él, y por miedo a perder la vida, apretó el gatillo. En los días siguientes, las autoridades revisaron la escena, recopilaron testimonios, observaron patrones y finalmente dejaron caer el cargo de homicidio en su contra. En la práctica, Colin regresó a la vida cotidiana sin una condena que lo pesara por aquel suceso. Para la madre de Colin, Catherine "Cathy" Griffith, la vuelta a la normalidad fue todo menos eso. Mientras él se mudaba con ella a Florida en busca de un nuevo comienzo, lo que emergía detrás de puertas cerradas era un conflicto latente, con gritos, acusaciones, humillaciones y amenazas. Testigos afirmaron haber escuchado a Colin decir que no se sentía seguro con su madre, que si algo no cambiaba, él o ella pagarían el precio. Entonces llegó el 8 de septiembre de 2024. Catherine condujo hasta el hogar de su madre en Auburndale, Florida, tras saber que su hijo había huido allí luego de un nuevo enfrentamiento doméstico. Ella quería traerlo de regreso. Lo que siguió fue una discusión afuera que, dijeron vecinos, escaló con violencia casi inmediata. Gritos, un forcejeo visible por la ventana. Uno de los vecinos relató haberse levantado y observado. Él la agarra del cabello, la arrastra al interior de la casa. Ella suplica que la suelte. La llamada al 911 llegó poco tiempo después. Colin reportó que su madre había caído sobre un cuchillo tras una pelea. En el intervenido minuto de la llamada se le escuchaba decir que había que vendar la herida, que ella sangraba del cuello, que no sabía qué hacer. Cuando los servicios llegaron, encontraron a Catherine con una herida profunda en la garganta. El filo había penetrado varios centímetros, fuera de lo accidental. El forense dictaminó que la lesión era incompatible con la versión de que ella se hubiera caído sobre el cuchillo. Colin permaneció en silencio. Dijo que no recordaba ciertos detalles. Pidió un abogado y se negó a cooperar con algunas preguntas. En su declaración posterior, confesó que llevaba tiempo en un estado constante de pelea o huida. Si creo que ella va a hacer algo, aunque no lo esté haciendo, puede que actúe, dijo. Detrás del muro del juicio se tejía una línea común entre los dos crímenes. En Oklahoma habían sido disparos, en Florida un cuchillo, pero en ambos la versión era la misma. La defensa propia, el miedo vivido, el adiós silencioso de un progenitor. La fiscalía en Florida afirmó que Colin mató a su madre porque ya no soportaba su disciplina, su control, la tormenta interna que ambos alimentaban. Mientras tanto, la defensa replicó que él solamente actuó en legítima defensa, que el miedo lo consumía. Y así quedamos suspendidos en este primer episodio de una historia que aún no concluye. Un joven que mató a su padre. Luego, un joven que supuestamente mató a su madre. Una estrategia defensiva que dio frutos. Una sociedad que se pregunta si lo que vio fue terror o supervivencia. En la siguiente parte profundizaremos en los testimonios, las grabaciones, los giros del juicio y lo que la familia no quiso que supiéramos. Parte 2. El silencio en la sala. Septiembre de 2024. La historia de Colin Griffith se convirtió en el foco de atención de todo Florida. Un adolescente que había matado a su padre un año antes y que ahora enfrentaba el juicio por la muerte de su madre. Los medios lo apodaron el psicópata de Florida. Pero la prensa no lo inventó, lo ganó. Su frialdad frente a los hechos, su tono monocorde al hablar de la muerte de sus padres y la manera en que sostenía la mirada del jurado sin pestañear fueron suficientes para sembrar la duda. ¿Estábamos frente a una víctima o frente a alguien incapaz de sentir culpa? Durante el juicio, los fiscales describieron el crimen con una precisión quirúrgica. La noche del 8 de septiembre, Catherine Griffith llegó a la casa de su madre para buscar a Colin. Lo encontró en la sala con una actitud distante, evasiva. Según los informes, ella intentó calmarlo, pero él se abalanzó sobre ella con un cuchillo de cocina. La apuñaló en el cuello y mientras ella caía al suelo, intentó detener la hemorragia con una toalla. Después llamó al 911.
Su voz, temblorosa pero extrañamente controlada, fue analizada cuadro por cuadro. El operador le preguntó si su madre aún respiraba. Colin respondió: «No lo sé, hay mucha sangre». El tono era plano, sin angustia, sin pánico. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron el cuerpo de Catherine sobre el suelo del comedor, rodeado de charcos de sangre seca. Colin estaba sentado en las escaleras, con las manos manchadas, observando sin expresión. Cuando le pidieron que soltara el teléfono, respondió: «Ella se cayó sobre el cuchillo». Fue su versión inicial. Luego, al interrogarlo, agregó detalles: que ella lo había empujado, que él solo quería que lo dejara en paz, que todo pasó muy rápido. Los vecinos declararon haber escuchado gritos. Una mujer dijo que oyó a Catherine suplicar: «Por favor, no me hagas daño, Colin». Otra testigo aseguró haber visto sombras forcejeando detrás de las cortinas. Sin embargo, ninguna cámara captó el momento exacto del ataque, solo el sonido de un golpe seco. Y luego, silencio. En la sala del tribunal, el fiscal presentó las fotos del cuerpo, las marcas en las manos de Colin y el historial de violencia previa. En Oklahoma había matado a su padre. En Florida, a su madre. 2 muertes, 2 versiones casi idénticas. Se defendía. El jurado lo observaba con atención, pero Colin no lloraba, no titubeaba. Cuando el juez le preguntó si lamentaba lo ocurrido, él contestó: «Lamento que terminara así, pero ella me habría hecho daño». El psicólogo forense que lo evaluó dijo algo inquietante: «Colin muestra una desconexión emocional profunda. No hay signos de empatía. Para él, la vida y la muerte son conceptos intercambiables, utilitarios. Actúa por impulso, no por emoción». Los abogados defensores, en cambio, insistían en un diagnóstico: trastorno de estrés postraumático. Decían que Colin había crecido en un ambiente de miedo y agresión, que su reacción ante el peligro era automática, como un reflejo, y que su rostro inexpresivo no era frialdad, sino trauma. El juicio se extendió por días. El público se dividió. Algunos veían a un chico destruido por su entorno, otros a un asesino sin remordimientos que había aprendido a engañar al sistema. Cuando el veredicto final se leyó, la sala entera contuvo el aire. Colin Griffith fue declarado no culpable por razones de defensa propia. Los murmullos crecieron, las cámaras se encendieron, y la madre de Catherine, su abuela, se desplomó entre sollozos. Colin permaneció inmóvil, solo inclinó la cabeza y sonrió. En los días siguientes se filtraron imágenes del interrogatorio original. En ellas, Colin aparece tranquilo, casi relajado, hablando de la escena del crimen como si describiera una receta de cocina. Ella gritó, y luego todo se detuvo. Esa frase se convirtió en la huella de su mente, fría, calculadora y vacía. El jurado lo liberó, pero algo en su mirada dejó claro que la historia aún no había terminado. En la tercera y última parte hablaremos de lo que ocurrió después del juicio, de las grabaciones inéditas y del verdadero rostro detrás del psicópata de Florida. Parte 3. Después del juicio. Octubre de 2024. Colin Griffith, el adolescente que había matado a sus 2 padres y salido libre en ambas ocasiones, fue liberado del centro de detención del condado de Polk a media tarde. Las cámaras lo esperaban en la salida. Llevaba la misma expresión que había mantenido durante todo el juicio, una calma antinatural. Camisa blanca, pantalones oscuros, paso lento, mirada fija hacia el suelo. No saludó a nadie, no respondió preguntas, simplemente subió a un vehículo negro y desapareció. Durante los días siguientes, los medios locales no hablaban de otra cosa. El chico que engañó al sistema, decían los titulares. El psicópata de Florida camina libre. Pero lo más perturbador no era su libertad, sino lo que se supo después. Una semana más tarde, la policía de Auburndale filtró documentos inéditos del interrogatorio de 2023, cuando Colin había disparado a su padre. Entre los archivos había transcripciones completas, nunca mostradas al público. En una de ellas, el detective le preguntaba: ¿por qué no llamaste a emergencias inmediatamente después de disparar? Colin respondió: porque sabía que ya estaba muerto. No había prisa. La frialdad de esa frase, unida a su comportamiento idéntico en el caso de su madre, alimentó la teoría de que Colin nunca actuó en defensa propia, que simplemente había aprendido a usar el miedo como coartada. Durante su tiempo en detención, se descubrió que Colin había mantenido un pequeño cuaderno, confiscado durante el proceso.
En él, escribía fragmentos de pensamientos sueltos, frases cortas, sin coherencia aparente. Pero una de ellas llamó la atención de los investigadores. Si el amor duele, tal vez el silencio cure. Otra página, escrita semanas antes del crimen de su madre, decía: cuando la gente deja de gritar, la casa se vuelve tranquila. Los psicólogos forenses que analizaron esas notas concluyeron que reflejaban un patrón de pensamiento disociativo. Colin no parecía distinguir entre el conflicto y la aniquilación del conflicto. Para él, eliminar el problema y eliminar a la persona eran, esencialmente, lo mismo. Después de su liberación, se perdió su rastro. Ni sus familiares ni su abogado quisieron revelar su ubicación. Algunos rumores aseguran que se mudó fuera del estado, que vive con parientes lejanos en Carolina del Norte. Otros sostienen que cambió de nombre, que asiste a terapia bajo supervisión, aunque sin cargos pendientes. Pero hay algo más. A inicios de 2025, una llamada anónima al departamento del sheriff del condado reportó que alguien había visto a un chico igual al de las noticias caminando de noche por un vecindario residencial, con una linterna y una mochila. Cuando la patrulla llegó al lugar, no encontró a nadie. Solo una puerta abierta y sobre el césped una toalla blanca manchada de algo que parecía sangre vieja. Las autoridades nunca confirmaron la veracidad del reporte, pero entre los residentes de Auburndale aún circula la historia, que en algunas noches sin luna alguien camina por las calles en silencio, con el rostro inexpresivo y los ojos vacíos. No busca a nadie, no huye, solo camina, como si el pasado lo siguiera, o como si él fuera el pasado que sigue a los demás. Porque al final hay algo que no se puede ignorar: 2 padres muertos, 2 absoluciones, y un silencio que aún no termina. Si quieres conocer más historias reales y perturbadoras como esta, suscríbete a Archivo 33.